Bienvenidos a No Soy Chef. Terminando el año 2025, traemos una entrevista muy, pero muy interesante, muy peculiar. Y espero que sea el broche de oro para cerrar un año lleno de cosas interesantes que han pasado a través de este podcast. Primero, iniciamos llamándonos GastroThinkers, que fue el podcast que estuvo dando vueltas desde 2022 hasta enero, febrero de este año, y luego que decidí cambiarle el nombre a No Soy Chef. Pero entre ambos, entre GastroThinkers y No Soy Chef, llevamos 86 episodios oficiales y más de 15 no oficiales, los lives que hicimos algunos lunes en la noche. Y eso suma más de 100 podcasts en los que hemos estado hablando de este tema que tanto nos apasiona, la gastronomía, y mucha cerveza, porque esos fueron los que no eran oficiales, ¿verdad? Los que invitaba a personas para hablar de temas que se salían un poquito nada más, porque a muchos nos encanta pues hablar de la comida, ¿verdad? Y ¿por qué no? Pues siempre lo complementamos con vino, con alguna panadería por ahí, pastelerías muy pocas, por cierto, y también hemos hablado aquí con baristas. Hay que ampliar el espectro, y eso es lo bonito de que ahora se llame No Soy Chef, porque podemos hablar de todas las cosas que queramos. Pero hoy vamos a hablar con la chef Ruth Velázquez. ¿Cómo estás, Ruth? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por abrirme el espacio. La verdad es que muy contenta de poder platicar un poquito. Entonces, sí, Ruth. Un poquito con los cambios de clima, ¿verdad? Complicados, pero... Han estado interesantes. Para los que nos escuchan afuera de Guatemala, les cuento que por lo general acá en diciembre pues es una época bastante seca, es decir, no llueve, tampoco cae nieve, tampoco hace frío extremo, pero últimamente ha estado lloviznando bastante, ¿verdad? Yo creo que va a llover en la Navidad. ¿Ah, sí? Bueno, yo recuerdo una Navidad que la pasé enfermo, porque cabal llovió algo, me mojé y me la pasé con catarro todo el día. Eso fue hace muchísimos años. Me acuerdo que tenía en aquel entonces una novia. Eso fue, imagínate, te estoy hablando en el año alrededor de 2002, 2003, o sea, hace como 22 años. Y recuerdo que ella estaba muy molesta conmigo porque no eran ni las 12 y yo ya me quería ir a dormir, tomarme una pastilla y dormirme, y ella estaba enojada conmigo. Suele pasar cosas en las Navidades. Sí, totalmente. Y Ruth, ¿y tú cómo la vas a pasar? Pues bien, en familia, por supuesto, gracias a Dios. Creo que es algo de agradecer tener a toda la familia completa este año. Entonces creo que eso es más que suficiente. Sí, estaba hablando con un amigo que vive en Irlanda y me cuenta que allá no celebran Navidad. O sea, el 25 es un día más laboral. Normal. Aquí en Guatemala y los países latinoamericanos, pues sí hacemos un montón de cosas. Tendemos a hacer una gran cena, a pasarla con los seres queridos, a darnos regalos y sobre todo quemar cohetes. Sí, de acuerdo. Sí, y lo interesante de esto es que hace un año hice un especial navideño en mi podcast. Invité a varias personas que trabajan en distintos aspectos del sector. Había una bartender, estaba también un barista, estaba también alguien que tenía un restaurante, una chica que se dedicaba al catering, todos de distintos países. Estaba una de Panamá, de México, de aquí de Guatemala. Y para quienes quieran conocer cómo es la vida detrás de la barra, en la cocina, durante las fiestas, vayan a escuchar ese podcast, porque todos nos contaron las historias que pasaban en esta época y muy aleccionador. Es decir, es muy interesante cómo en este sector, y estoy seguro que incluso a ti te pasa, estas son las fechas de mucho trabajo. Sí, de mucho trabajo.
Sí, y bueno, Ruth, me mandaste un gran texto a través de Instagram. De Vamos a Instagram. empezar, así que vamos a empezar contigo. Mira, me contaste en ese texto que iniciaste todo esto en 2012, es decir, estar metida en el mundo de la Ujú, gastronomía, ujú, estudiando y trabajando al mismo tiempo. ujú. Pero mirando hacia atrás, Ruth, ¿cuál fue ese primer momento donde supiste que la cocina sería tu camino? Ala, yo creo que bueno, creo que la decisión la tomé justo cuando estaban básicos. Ese momento en el que te dicen tus papás, ¿qué vas a seguir? ¿Qué vas a estudiar? ¿Verdad? Entonces, y la mayoría de mis amigos era como, no sé, yo creo que un bachiller y como que no tenés sentido de la vida porque, en efecto, pues sos un patojo, ¿verdad? Entonces que no tenés ni idea de qué querés en la vida. Pero fíjate que yo siempre he tenido bien claro como a dónde quiero llegar, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que dije, ¿qué quiero ser? ¿Cómo quisiera ser llamada? ¿Qué me gusta? Y recuerdo que admiraba mucho, imagínate desde aquel entonces a la chef Mirsini, ¿verdad? Que ella era Ah, una de las que ajá. ponía en alto el nombre de Guatemala y era la que salía, recuerdo, en Utilísima en aquel entonces. Y yo dije, ala, yo quisiera ser algún día chef, de verdad. Ujú. No, mira, yo no era de las personas que mi mamá cocinaba y yo, mira, te voy a ayudar. No, o sea, realmente yo no fui esa persona. Definitivamente nunca entré a la cocina a ver cómo se cocinaba. Pero sí me inspiraba mucho ver, yo creo que sí, la chef Mirsini creo que fue una de mis inspiraciones iniciales al verla en otros países, verla con todo eso, de verdad me llamó mucho la atención. Entonces decidí, bueno, aparte, créeme, yo soy muy creyente de Dios y yo recuerdo que Ujú. cuando iba a tomar la decisión, yo dije, bueno, Señor, ayúdame a elegir por el resto de mi vida porque yo no tengo ni la menor idea de qué voy a hacer y lo que menos quiero es arrepentirme a la mitad del camino y esto no me gustó y entonces quiero hacer otra cosa. Que eso no es malo, porque realmente yo siempre he dicho que en la vida tenés que saber de todo, ¿verdad? Eso no es Sí. malo, pero sí quería Ajá. como marcar bien, prepararme bien, ¿verdad? Entonces, pues tomé la decisión, dije, oh, quiero cocina, quiero ser chef, ¿verdad? Eso era lo principal. Así que me empecé a introducir en este mundo, en este ámbito. Tenía ¿cuántos años? 17 años. Ajá. Recordemos que en ese entonces yo he escuchado a la chef Mirsini, he escuchado a la chef Pereira, a varios chefs, y ellos cuentan Ajá. que en aquel entonces no habían carreras. ¿Ah? Imagínate en el tiempo de ellos, y todavía yo en la cola solo estaba la academia para seguir una carrera así de bachillerato. Estaba solo Fishman, Intecap, Ujú. creo yo, en aquel entonces. Entonces era o Intecap o Sí. Fishman para seguir una carrera Ajá. de gastronomía, ¿verdad? En bachillerato. Entonces no pasé el examen de Fishman, porque Ah, me iba a ir no. para el Fishman. No lo pasé. Y en el Intecap, la verdad, nunca intenté. O sea, ya nunca intenté. Entonces, ¿Qué fue lo que pasó en Fishman que hizo que no pasaras? fíjate que hacen exámenes de admisión. Entonces, me imagino yo que en algunos de los exámenes no pasé. Me Ok. imagino. Y entonces dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero mira, yo siento que todo es parte de un plan y Dios y la vida tenían algo para mí porque estoy segura que si hubiera entrado al Fishman no hubiera pasado todo lo que pasé. Ya. Porque entonces estudié bachillerato, un bachillerato normal, ciencias y letras, y los fines de semana estudié la gastronomía en una escuela, ¿verdad? De Ujú. gastronomía, pero no era una carrera, sino era un diplomado. Bueno, ellos le decían carrera, pues, pero no estaba como que, no me avalaba para una universidad. Ujú. Entonces, estaba estudiando las dos carreras. Obviamente me gustó mucho la gastronomía y el bachillerato fue como, ya no me interesa y no me importa, nunca me importó. Ajá. Entonces, como desde muy pequeña fui, no sé, me gustó mucho meterme ahí al mundo de los adultos y todo el rollo. Me gustó también trabajar, entonces empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue en una industria, bueno, no sé si podemos mencionar marcas, Sí, pero sí, fue todas. Dunkin' Donuts. Recién Ajá. había venido a Guatemala y me metí a trabajar. Entonces, y Mm. no porque mis papás, o sea, no porque mi mamá me haya dicho, mira, necesito que me ayudes. No, realmente, no, realmente fui muy independiente siempre.
Recuérdame algo, Dunkin' Donuts, bueno, al inicio estaba allá por el reloj de Flores, ¿no? ¿O esa era No, otra? Paseo Miraflores fue el primero. Así. Sí, el Ok. primer Dunkin' Donuts que vino a Guatemala fue en Paseo Miraflores. Ese fue el primer restaurante y yo justo entré segunda semana de inauguración Ajá. del restaurante, ¿verdad? Y entonces ahí estaba estudiando gastronomía. Me iba a estudiar los fines de semana a la gastronomía y entonces ya trabajaba de lunes a viernes y domingo en Dunkin', fíjate. Antes de entrar de lleno a cómo iniciaste trabajando, yo quería anotar algunas cosas. Primero, el hecho de que sí, hay, bueno, no sé cómo será ahora, pero cuando éramos Ujú. nosotros, o cuando yo era joven también, había esa presión de decidir qué ibas a estudiar. Y tú lo dijiste muy Ajá, bien, para hacer algo el resto de la vida. Y luego cuando uno crece se da cuenta que uno puede hacer muchas cosas, ¿verdad? No solamente una ajá, sola, no pero en solo aquel una. entonces sí hay mucha presión. Yo te quiero preguntar, Ruth, ¿tú tienes hijos? No, no tengo No. hijos todavía. Bueno, yo tengo una hija de 8 años, pero yo sí no quiero someterla a esa presión, porque A esa yo presión. ahora Ajá. que hago cerveza, veo para atrás y digo, de haber sabido en aquel entonces que se podía Ahí estudiar está. una carrera Ujú. de maestro cervecero, pues De lo hubiera hecho. mixología o algo, pues, O ajá. algo, ajá. Pero Ujú. es interesante porque en aquel entonces también, por lo menos a mí, me pasaba que había lo que estaba cerca. No habían otras cosas más, pero sí, a quienes nos escuchan por ahí, hay que aliviar esa presión, no hay que presionar, eh, porque sí, podríamos estar perdiendo muchas oportunidades y hay que ser honestos. El hecho de que uno tome una carrera en ese momento y comience a estudiarla no quiere decir que eso es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Porque, por otro lado, yo, bueno, no sé, te cuento que no soy chef, se llama así este podcast por mi libro, No soy chef, en el cual he entrevistado a muchas personas que iniciaron su carrera en el mundo de la gastronomía sin haber estudiado cocina. Y eso es lo interesante, que puedes realmente lograr todo lo que te propones sin necesariamente haber estudiado para eso. Y por otro lado, también quería comentarte que en su momento a mí me pasó también que a mí me gusta mucho el cine. Y recuerdo que yo quería ganar una beca. Eso fue cuando estaba en primer año de la U. Quería ganar una beca para irme a estudiar a Cuba. Y, y yo dije, bueno, yo miro cine y voy a ir a hacer el examen para entrar a esta universidad. Pero mira, cuando llegué, es que el examen, yo no iba listo. Es decir, me preguntaban así como, nombre sus 10 directores que son referencia. Yo así como Steven Spielberg. Y hasta Los ahí que llegué. hacía, yo solo recuerdo que me gustan y los he visto, pero no sé los Ajá. nombres. Sí, luego había otra pregunta muy interesante, que decía, si, que era algo así como, si quisieras adelantar el tiempo en una película, nombra 3 soluciones. Y la única que se me venía a la mente era ese cuadro negro que dice 5 años después, ¿verdad? Y desde Ok. entonces a la fecha pongo mucha atención en las series de televisión y en las películas a ese momento. ¿Cómo hacen para hacer la transición sin que sea necesariamente un cartelito que diga 3 años después o 5 meses después? Entonces, eso me pareció interesante, em, pero no entré a esa universidad, así que me quedé sin mi carrera de Estamos cine. igual. Pero sí debo decir que por lo menos en 2 ocasiones, no, en 3 ocasiones, productos que yo hice estuvieron seleccionados para el Festival Ícaro. Entonces, ya con eso me doy por servido. Y con eso, repito otra vez, aunque no te dediques a esto, pues la pasión te puede llevar a lograr cosas. Ahora Exacto. sí, regresemos contigo, Ruth. Dime, Ok, estábamos en Dunkin' Donuts. estábamos ahí. Bueno, entonces, y dijiste algo importante, yo te iba a decir algo. Ajá. Dijiste, ¿cómo no? O sea, de saber que existía una carrera para estudiar eso, porque, o Ujú. sea, ahorita tuviera más conocimiento con respecto a la cerveza. Sí. Y es a lo que te digo. O sea, ese momento de decir, ajá, de no voltear atrás y decir, ala, me hubiera gustado estudiar más esto
para poderme preparar en esto. Y a eso no quería caer. Como te digo, no es malo que cambies de carrera porque si no te gusta algo, preferible que frenes ahí y que digas, ok, sí, creo que mi rumbo va por acá, a que estés en un lugar en el que no... Y mira, y ese es el problema de muchos trabajos y muchos trabajadores. Los trabajadores, valga la redundancia, trabajan porque de plano es lo que saben hacer, pero no lo que les gusta hacer, ¿verdad? Y ese es un problema muy, 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 de verdad, muy crudo en Guatemala, no sé, en el mundo, no sé, pero en la experiencia que yo he tenido. Entonces, a eso no quería caer, a decir, hubiera estudiado mejor esto, ¿verdad? Sí. Para poder tener más conocimiento, ¿verdad? Más allá del de cambiarme de carrera como tal, porque no me gustó, no. Creo que ahí sí que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, querer, ahí sí que mira, yo creo mucho en lo de adentro, ¿verdad? ¿Qué querés elegir en tu vida? Entonces, ¿qué te lleva a elegir eso? ¿Verdad? Entonces eso, te quería agregar ahí eso. Sí, pero es muy interesante lo que mencionas, porque también por otra parte, a las personas que he entrevistado en este podcast muchas veces me cuentan algo como que iniciaron a estudiar en alguna escuela y luego rapidito lograron de alguna forma irse a trabajar ya con un chef. Pero tú iniciaste tu carrera, como decíamos, en Dunkin' Donuts. Uh-huh. Ah, sí, entonces empecé trabajando, pero ya estaba estudiando en la gastronomía. Entonces, bueno, ahí estuve como 6 meses más o menos trabajando y recuerdo que llegó una persona que era el gerente de operaciones del restaurante que se llamaba La Crepé. No sé si, bueno, La Crepé. Ay, La Crepé. La Crepé. Uh-huh. Qué viejos. Ajá, yo creo que qué viejos recuerdos. Los han de saber qué vale La Crepé, ¿verdad? Y ya toda la chaviza diría, ya no creo que ya no sabe quién es. Yo ya no sé si todavía existe. La última vez que vi La Crepé estaba, bueno, yo le decía La Crepe. La Crepe estaba en zona 10, ahí en la diagonal 6, pero exacto, no sé si es... en la diagonal 6. Sí, es la misma. Existe. Solo que la primera creo que fue en Miraflores. Ya no está, obviamente. No, y yo te diría que la que yo iba, y te digo de niño, a comer una crepe de espárragos, era en Peri Roosevelt. Ajá, y en Peri Roosevelt. Yo trabajé en ahora la de hay un McDonald's. Exacto. Ajá, sí. Ahora hay un McDonald's. Entonces, yo estando como host, porque realmente me contrataron en Dunkin' Donuts como host, yo iba para operadora, digamos dentro de la cocina y eso, pero la persona que era encargada como de las hosts le gustó mucho mi perfil y me dijo, mira, no, yo te quiero para el área de servicio, ¿verdad? Entonces, y yo, ok. Entonces, el trabajo era mucho más fácil, definitivamente, pero yo siempre me he caracterizado por tener esa energía. Yo soy de las personas que hago una cosa y hago la otra y no puedo estar así. O sea, de verdad, viéndote así, no puedo. Tengo que estar haciendo algo. Okay. Entonces, bueno, eso me ayudó un montón. Y estando dentro de Dunkin' Donuts, llega este gerente de operaciones. Yo le brindo el servicio. Él llegó buscando una dona, porque llegaban buscando una dona de saber ni dónde era. Bueno, era de Estados Unidos, pero acá en Guatemala no la teníamos. Ajá. Y él llegó y dijo, mire, quiero esta dona, ¿verdad? Entonces, no está. Entonces, mi solución fue, mire, qué pena. Bueno, fui a hablar con mi gerente y le digo, mira, fíjate que vino un X señor, porque yo ni sabía quién era. Y viene buscando tal dona, pero como ya varios clientes me la habían pedido, entonces yo ya sabía más o menos. Entonces le dije, mira, para no quedar mal con el cliente, ¿puedo regalar una dona? Entonces me dijo, sí, dale, va. Entonces salgo yo con la dona y le digo, mire, qué pena, no tenemos la dona que usted nos pidió, pero en disculpa, quiero ofrecerle una dona de cortesía. Entonces para él fue tan impactante ese pequeño acto, que me dijo... bueno, yo iba saliendo ya de turno, ya con mi filipina puesta, porque uno cuando está estudiando gastronomía, uno quiere que lo miren que uno está estudiando. Ahora yo miro y digo, ay, ¿por qué usan el uniforme fuera del área? Pero bueno, entonces yo ya iba con mi filipina, ya salía y él me llamó y me dijo, mira, ¿estás estudiando? Que sí, estoy estudiando, ya voy para estudiar. ¿Y cuánto tiempo llevas acá? Pero yo así como medio desconfiada, ¿verdad? Yo así, llevo tanto, ¿verdad? Y me dice, mira, ¿y cuánto ganas? ¿Verdad? Entonces yo le dije y me dijo, mira, te ofrezco trabajo. Yo soy el gerente de operaciones de La Crepé y quiero personas como tú ahí. Porque él estaba levantando en ese entonces, como que La Crepé tuvo un auge en ciertos años, luego decayó y cuando decayó fue donde yo entro, ¿verdad?
Entonces te Ok. quiero ahí para cubrir el área de servicio nuevamente. Entonces me voy para la CREP. Obviamente me ofreció. Yo tenía 17 años. O sea, yo ni siquiera era mayor de edad, ¿verdad? Y recuerdo que me pagaban en cheque. Dunkin' Donuts no sé ni cómo le hizo. Luego él también me pagaba en cheque, pero yo para Ajá. cambiar mi cheque presentaba mi fe de edad, porque no tenía DPI. Ok. Entonces, ajá, y no me podían hacer cuentas ni nada porque no, pues no era mayor de edad. Entonces me voy para la CREP. Ahí estoy, ahí me dan la oportunidad, no solo de servicio, sino me da la oportunidad de tener un puesto a mis 17 años como gerente de restaurante de Perry Roosevelt, Sí. ¿verdad? Y yo cero Ok. experiencia, nunca había manejado gente en mi vida. Siempre me he caracterizado porque siempre he sido líder, ¿verdad? Siempre, Ok. pero no Sí. había manejado gente. Entonces, bueno, estuve un poco tiempo, la verdad. Al final de cuentas, Crep decae, o sea, quebró por completo. Y entonces me voy para una organización, una ONG de Estados Unidos, ahí en la Diagonal 6 justamente. Mm. Y ahí soy chef profesional. Bueno, ya me contratan como chef profesional. Misma historia, ¿verdad? Me da risa porque Ajá. todos mis trabajos era, ¿y cuántos años tiene? ¿Verdad? Era lo primero. Eh, Entonces me es que llamaban eso y es todo, pero... interesante. ¿Sabes qué? Eso es interesante porque precisamente yo tengo otra amiga que muy joven, recién graduada, también la pusieron en un puesto de dirección. Y todas las demás personas no les gustaba trabajar para ella. Porque dicen, o sea, primero, yo llevo más tiempo trabajando acá porque ella y no yo. Segundo, yo tengo más experiencia porque ella y no yo. Y tercero, yo soy más grande que ella porque ella y no yo. ¿Tenías este problema allá en la CREP? Sí, bueno, en la CREP no era tanto los roces. Fíjate que en la CREP no fue tan mucho roce porque la gente que estaba trabajando ahí sí ya llevaba bueno, toda su vida, pues, o sea, ya tenía Ujú. toda su vida. Pero fíjate que gracias a Dios he tenido mucha gracia en el Ajá. sentido de que yo no me pongo, yo soy la que mando y aquí se hace lo que, ¿verdad? Sino que he Ujú. tenido mucha gracia en el sentido de tratar de llevarme bien con las personas. En el ámbito laboral. Tuve una transición, ya te voy a contar más adelante, pero no, recuerdo que no tuve como esa, no tuve en ese momento, no lo tuve. Era Ok, así como, problemas. Ajá. acá buena onda y también que causan problemas, porque como yo no tenía experiencia, entonces no sabía cómo aplicar la disciplina ni nada de eso. Entonces era como, Ok. la chavita buena onda, ¿verdad? Era así, Ajá. la chavita buena onda, X. Ok. Y luego terminaste Entonces, en ajá. Estados Unidos. Luego terminé en una organización, Ajá. bueno, una organización de Estados Unidos, pero que está acá en Guatemala. Ah, ok, ok. Ajá, es dirigida por estadounidenses, pero está acá en Guatemala, ahí por la Diagonal 6, y entonces ahí me contratan como chef profesional. Debía cocinarle a las personas que nos visitaban extranjeras de Estados Unidos, que eran grupos misioneros, que eran los que daban todas las donaciones para el hogar, porque no era una ONG del Estado, ¿verdad? Sino que era una privada. Entonces tenía que cocinarle a ellos y también a los niños. Entonces todos los días era desayuno, almuerzo y cena para los niños. Entonces eran 40 niños y eran grupos grandes, 30, 40 personas, ¿verdad? Entonces ahí estoy por 5 años, estuve haciendo ahí mi carrera. 5 años como chef, dirigiendo la cocina, haciendo compras. Y entonces ahí tomé otra experiencia, ¿verdad? Ahí ya fue directamente en la cocina, ya cocinaba cantidades grandes, dirigía la bodega como tal, hacía mi inventario, mis pedidos y todo, ¿verdad? Ahí estuve por Ok. 5 años. Luego, mira, ¿cómo es la vida, va? Porque, bueno, y seguí obviamente estudiando. Yo seguí estudiando, me gradué de la carrera de gastronomía. ¿Sabes? 3 años me duró la carrera de gastronomía, 17, 18, 19, 20. Como a los 20 salí de la gastronomía. Y cuando entré al hogar, me estanqué. Entonces en el hogar, como pasé 5 años ahí me estanqué. O sea, ahí fue como todos los estadounidenses, de hecho venían muchas personas, jugadores, por ejemplo, venía Ben Heller, que es un beisbolista de los Yankees en Estados Unidos, venían varias personas así, entonces todos ellos, de hecho, me sigue ahí en mi página, ellos me hablaban y me seguían y demás, entonces mira cómo es la vida, porque yo en ese momento, en mi pequeña cabeza, yo decía, ya soy una gran chef, ¿verdad? Entonces yo ya me la llevé de que era saber quién, ¿verdad? Y pobrecita niña, ¿verdad? Entonces me estanqué, ya no estudié
Y 5 años literalmente, pues no perdidos, porque fíjate que el labor que yo hice ahí para los niños, la verdad es que es algo que todavía tengo contacto con ellos. Ya son unos adultos, una ya se casó, la otra ya vive sola, estoy ahí en contacto. O sea, la verdad fue algo bien bonito. Entonces, sí, dime. Es que te iba a decir que yo tengo, por otro lado, tengo un amigo que es chef profesional también. Y él me cuenta cómo es que trabaja en una situación como la que me describes, que trabaja en un instituto, un instituto educativo, atendiendo a muchísimas personas. Él es el chef ejecutivo ahí, pero por un lado, siempre atrás, en su cabeza, está ese sueño de tener su propio restaurante. Pero por otro lado está esto es un trabajo. Entonces, en tu caso me llama la atención que dices que te estancaste, pero por otro lado también era un trabajo. Es decir, emprender no es fácil, o conseguir otro trabajo a veces es muy complicado. ¿Te estancaste respecto a qué? ¿Al crecimiento, a donde tú realmente querías llegar? Sí, al crecimiento profesional. Y ya verás por qué. Porque fíjate que vengo yo así. Gracias a Dios todos mis trabajos me han buscado. Fíjate que he tenido la bendición que todos mis trabajos me han buscado. Entonces, estando yo en el hogar, llega una donación de unas monjas de los Heraldos del Evangelio que vivían ahí mismo en la Diagonal 6 y buscaban una chef. Yo ya tenía 5 años ahí en el hogar. Obviamente me ofrecieron un mayor salario y demás. Y pues yo me voy con ellas. Me voy con ellas, trabajé con ellas justo en enero del 2020, ¿verdad? Entonces, 2020, yo recién casada porque me casé en el 2019. Okay. Me salgo del hogar y me voy con las monjas. Ya no tenía que cocinar para 80 personas, sino que tenía que cocinar solo para 5 hermanas. Entonces, para mí era y más salario y un montón de cosas. Va, pero ahorita te voy a contestar, esto me lleva a responderte la pregunta. Entonces me voy y solo estoy enero, febrero, marzo, porque en abril creo que cae la pandemia. Sí, fue en marzo de hecho, cayó la pandemia 15 de 2020. marzo, recuerdo muy bien. Ok, entonces estuve ahí con ellas 4 meses, lo que pasábamos, que sí, que tocas de quedas y no sé qué, 4 meses y entonces, ¡pum!, me quedo sin trabajo, ¿verdad? Bueno, como yo ya era una super chef en mi cabeza, ¿verdad? Y yo ya no me merecía un salario menos de lo que me estaban pagando en ese entonces, porque recordemos que cuando yo fui gerente en la CREP, yo ya tenía un salario mayor, no un sueldo mínimo. Me recuerdo que en ese entonces en la CREP me pagaban 4.500, yo tenía 17 años, 4.500 salario base, más las propinas. Entonces yo ya tenía, no estaba mal. ¿verdad? Entonces no estaba nada mal. Y entonces estas monjas me ofrecieron todavía un salario más alto, ¿verdad? Pero ahí ya tenía 20 y tantos años. Entonces me quedo sin trabajo. La pandemia llega, me quedo sin trabajo. Y entonces dije yo, no hay problema. A mí me van a contratar súper rápido, en cualquier lugar, ¿verdad? En mi linda y hermosa cabeza. Y entonces aquí respondo a tu pregunta. Me meto a buscar trabajos y tardé un año exacto, bueno, casi un año, en encontrar trabajo. Porque cuando yo me meto a buscar trabajos, todos los trabajos eran por lo menos un año de universidad. Con experiencia en el área de repostería. Y entonces todo era así. Y entonces yo volteé a ver y dije, pues si yo solo tengo el bachillerato y la carrera de 3 años en gastronomía. Ajá. Y entonces ahí caigo en cuenta y yo dije, ok, 5 años más los agregados del Dunkin' Donuts y de la Crepe y demás, que no he hecho nada más, ¿verdad? Entonces yo me estanqué en estudio. Yo ya no continué estudiando, porque para mí mi vida era el hogar. Entonces yo entraba a las... Y acuérdate que cuando uno es patojo, uno entrega todo. Yo salía de mi casa a las 6 de la mañana, a las 6:30 estaba en el trabajo y a las 10 salía, de lunes a sábado, ¿verdad? Entonces esa fue mi vida, 5 años. Y entonces ahí caigo en cuenta en la pandemia y fue como
algo choqueante para mí porque fue como no puedo creer que yo no encuentre trabajo, ¿verdad? Pero también fue, mira, todo pasa por algo, ¿ah? Porque entonces fue también fue un despertar porque fue así como Ruth, o sea, ni siquiera tenés una carrera, pues, o sea, estudiaste algo y pretendés. Y sabes algo más que yo dije, cuando yo ya ganaba bastante bien ahí con estas monjas, Ajá. yo dije, ya no vuelvo a regresar al restaurante, dije, porque según yo ya había trabajado en Dunkin' Donuts y ya había trabajado en la crepe y ya sabía cómo era el movimiento. Ya no trabajo en restaurante y 2, menos por un sueldo mínimo. Dije yo en ese entonces, ¿ah? Y mira, Ajá. la vida tan bella, porque me sale, después de buscar, saber en cuántos meses trabajo, el primer trabajo que me salió en ese entonces fue como host en Tefratelli. Como host, o sea, regresé a mi primer trabajo con un salario mínimo y en restaurante. O sea, Muy bien. Ok. Ahí tengo que hacer esta pregunta, que sea la base para lo que viene a continuación. ¿Cómo se reconstruye la autoestima profesional cuando parece que vas para atrás? sí, mira, la pasé ese año, la verdad es que, bueno, mira, dos escenarios. El primero, la pasé muy mal porque fue así como, o sea, no tengo nada y me falta muchísimo. O sea, nadie me quiere contratar porque no tengo el estudio necesario. Y la segunda fue, ok, no tengo el estudio. A darle entonces. Entonces, a hacer algo, pues. Y entonces ese año de la pandemia empecé a prepararme. Empecé a buscar cursos. Empecé bueno, hice 2 cosas. Una, me empecé a preparar, empecé a sacar un montón de cursos en el INTECAP, porque era lo que tenía en línea. Empecé a sacar un curso en el INTECAP. Y puse también mi rollo de almuerzos ejecutivos en mi casa. Y entonces me impulsó. La verdad creo que me impulsó. Me he caracterizado por ser una persona muy positiva. Siempre le veo como el lado bueno a las cosas. Entonces me empecé a meter a estudiar, mira, pastelería, panadería, todo lo que tenía que ver con gastronomía, ¿verdad? Ajá. Porque la mayoría, da la casualidad que la mayoría de los trabajos, experiencia en repostería. Y yo 0 repostería porque me gustaba. Ajá. Yo decía, no tengo ni la paciencia ni los detalles. Y entonces entro como host a Tefratelli con un salario mínimo, a restaurante otra vez. Y regreso. Y recuerdo, mira otra vez, Virginie es clave. Porque en ese entonces, en la pandemia, Virginie sale vendiendo una de sus cajas para hacer pizza, creo yo, en casa, una cosa así. Te vendo la loncherita y no sé cuánto, y te envía a domicilio. Entonces mi esposo recuerdo que me dijo, mira, te puedes imaginar que si los grandes retroceden, te puedes imaginar tú. Me dijo, recuerdo. Y yo dije, tienes razón, ¿verdad? Entonces, mira, borrón y cuenta nueva e inicié todo. Así inició. En Tefratelli no estuve mucho tiempo, estuve 2 meses iba a cumplir, porque en el tiempo que usé para prepararme, de sacar los cursos, de sacar todo lo que había hecho, me llega la oportunidad de la vida. Y era para un proyecto que yo no sabía, que yo no conocía. Yo apliqué ahí miles de trabajos, pero nada salía. Apliqué a un proyecto nuevo que iba a salir en zona 10. Y entonces me estuvieron contactando desde el mes de junio más o menos, pero el proyecto iba a abrir como en septiembre. Entonces solo estaban en contacto conmigo. Y mire, ya encontró trabajo. Y yo no, todavía no. Es que mire, fíjese que su perfil es uno de los que está ahí pendiente. Bueno, para no hacerte la cansada, que me llaman para entrevista. Me dice, mire, fíjese que ya estamos cerca para abrir el proyecto, los dueños ya están por abrir el proyecto. Entonces, si quieren conocerla, quieren hacer su primera entrevista, tienen que hacer un platillo. Tienen que hacer un platillo de desayuno y tienen que hacer un platillo de almuerzo. Haga lo que usted más sepa hacer o lo que le guste o no sé, pero impresione porque tiene... Esto es interesante porque estás hablando de que eso era parte de la entrevista de trabajo. Exacto, eso era parte de la entrevista de trabajo. Okay. Pero yo ya estaba trabajando en Tefratelli, pero como a mí realmente no me interesaba trabajar de host, ¿verdad? Sino yo quería algo en cocina. Entonces, host fue como el primer trabajo que me salió. Y ojo acá, porque eso fue clave para mi carrera.
Sí. porque ahí conozco a Majo Cimeri. Majo Cimeri es, bueno, es sobrina de los dueños de Tefratelli y ella era mi jefa. Sí. Y entonces ahí tengo contacto con ella. Y entonces ella era mi jefa en ese entonces. Y Majito, yo recuerdo que cuando yo me fui, fue así como Ruth, tú, la número uno de mis hosts, ¿por qué te me das? Ajá. Porque era bien pilas, o sea, a mí me gustaba mucho el servicio al cliente, de verdad que sí me Sí. gustaba mucho. Y me gustaba mucho aprenderme el menú, yo ya me sabía el menú. Había patojas ahí que ya iba un año y no se sabían el menú, yo ya me lo sabía todo, pe a pa. Entonces, bueno, la cosa es que me voy a la entrevista aquí con este nuevo proyecto y, y hago el platillo y demás, conozco a los dueños. Y entonces yo no ni idea quiénes eran, no tenía ni la menor idea. Fui así por pura confianza y me citaron en el restaurante Zona 1. Yo no conocía, no sabía nada de ellos. Digamos. Y yo así en el restaurante, cuando entro al restaurante Zona 1, ya van a saber de quién hablo. Fue así como, ay no, dije, oh, esto no mucho me gusta. Parecía un poquito así más como comedor o cafetería. Ajá. Y dije, bueno, no es lo que yo busco, pero vamos a ver qué pasa. Ajá. Y entonces recuerdo muy bien que hice una lasaña. Y la lasaña la hice de 3, la hice gluten free, vegana y la tradicional de una sola receta. Ah, ok. Y Hiciste entonces 3 la pasé a recetas. Ajá, en O sea, hiciste una ajá. receta, pero en 3 versiones distintas. Exacto. Ok. Entonces, bueno, ya habían entrevistado como que a 2 chefs antes que mi persona. Y yo fui la última. Entonces, cuando yo llego y bueno, ¿y qué hiciste, verdad? Entonces yo les empecé a explicar. Entonces, uno de los dueños, porque son 3 hermanos, uno de los dueños fue así como, lo enganché. Yo creo que esa es la palabra. Lo enganché en el sentido de que él buscaba creatividad. Y lo que le gustó mucho a él fue porque cada vez que tenemos la oportunidad él me saca eso y me dice es que su lasaña, pero tal vez no por el sabor, porque de hecho él me corrigió y me dijo, mira, le hace falta los vegetales, ¿cómo los cociste? No, fue por la creatividad, porque él buscaba a alguien creativo. Entonces, bueno, resulta que me quedo con el puesto y él fue el que realmente creyó en mí después bueno, de pasar todo esto. Él fue el que creyó en mí para dirigir la cocina de un nuevo proyecto. Y entonces, ojo acá porque cuando estaban buscando la plaza decía chef profesional con experiencia en repostería. Y la pandemia me ayudó porque me puse a estudiar la repostería. Si yo nunca hubiera tenido repostería, creo que nunca hubiera aplicado. Y entonces me da la oportunidad de dirigir las cocinas de los restaurantes AIDA, que sale en Zona 10, el primer proyecto, restaurante AIDA. Y entonces entro como chef de cocina, ¿verdad? Y entonces ahí ya hago un poquito más de experiencia. Y pues soy la creadora de los postres de la marca AIDA, ¿verdad? Eso fue una de las cosas que hice al inicio. Para contarte un poquito, él era el dueño de, bueno, no sé si decirlo. Casi, Dale. Bueno, no es ningún secreto, pero creo que no mucho se habla de esto. Ajá. Bueno, a él no mucho le gusta compartirlo, pero él era el dueño de las pastelerías Ánfora. ¿Era el dueño? Sí. Y cuando yo entro, una de mis primeras tareas era levantar la repostería de los AIDA, de los restaurantes AIDA, porque él no quería ni una sola receta de los Ánfora. Y entonces entro con mis nuevas creaciones y los pasteles como por ejemplo el de higo, el selva negra, el de chocolate, hay un moca creo que también. No, el moca ya no existe. Fueron las primeras recetas que yo creé para la marca. Y entonces con eso entramos al proyecto en Zona 10. Pero yo no era repostería ahí, o sea, yo no era repostera ahí, pero sí ya te llevaba el conocimiento de repostería, sino yo era ahí como jefe de cocina. Y entonces abrimos el proyecto en Zona 10, literalmente contratación de gente, manuales, menús, las creaciones de los postres, todo lo llevaba yo esa parte. Y Omar, que era el gerente en ese entonces, llevaba todo lo administrativo. Él y el área de servicio. Y entonces así es como nace Zona 10, AIDA Zona 10, y luego ya va creciendo, ¿verdad? Zona 4, el frutal. Y este último restaurante en el frutal, pues ya me mandan como gerente del frutal, en donde veo igual construcción desde cero, compra de mobiliario y demás.
¿Cómo te fue en esa parte? Es decir, no es trabajo de cocina, per se. Ah, exacto. Pues mira, todo te ayuda para bien, porque, exacto, yo no sabía hasta para dónde, no sabía mi rumbo, pues. Yo decía, ok, Ajá. de una cosa me paso para otra. Porque en Aida, literalmente, creadora de los postres, fui del área de compras, tuve mucho contacto con los proveedores, que eso actualmente me ayuda un montón porque conozco a todos los proveedores. Atención al cliente. Atención al cliente donde conocí varios clientes. Y gerente de restaurante por último, ¿verdad? Pero todo eso fue porque, te voy a contar, yo siempre he sido, pues no sé si chute o, o me gusta, no, yo creo que la palabra es me gusta siempre aprender algo nuevo, eso es. Ah, ok. Sí. Entonces, Chute. yo era... Chute con Entonces, intención. Ajá, chute con propósito. Exacto. Entonces, yo era como la candidata elegida porque conocía todas las áreas. Conocía de cocina, de repostería, de servicio al cliente, de barra, de bebidas, hacía cafés y de todo. Entonces, me sabía como que toda la operación. Y obviamente la planilla. Recordemos que todo este tiempo atrás yo es la fecha que sigo estudiando. O sea, yo no paro de estudiar, de prepararme. Ok. Muy Y bien. hay una frase bien bonita, y esa la quiero dejar. Y es que mientras te llega la oportunidad, prepárate. O sea, no puedes esperar una oportunidad si no estás preparado. Es ¿Entendés? como ser un atleta olímpico. Pasas 4 años, no puedes esperar a que pase algo si no estás preparándote para lo que podría suceder en 4 años, ¿verdad? Exacto. Entonces, dentro de estos años en Aida, se me da la oportunidad también de crear, bueno, me contacta una persona para poder hacer un programa de cocina caliente en Canal Antigua, así se llamaba el programa. Entonces, mira, fíjate que me preguntaron por una chef, entonces yo quería ver si estás interesada y yo, obvio, va. Entonces fui a hacer mis programas a cocina caliente, estuve ahí un par de meses y pues ahí hice el programa, ¿verdad? Luego de allí me hacen una invitación a Guatevisión con el chef Guayo. Como recordate Ok. que en la gastronomía Ajá. todo el mundo se conoce, ¿va? Todo el mundo Sí. se conoce y entonces recuerdo que Chef Guayo, ¿y tú de dónde sos? Y que bla, bla, bla. Entonces yo estudié en Chef Center con Chef Luis Castillo y Chef Fabiola. Entonces, el Canche. Ahorita le voy a mandar un saludo. Vos, Canche, mira quién tengo aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces todos ellos se conocían. Y luego, por último, voy a hacer un casting a TV Azteca Guate, en donde la verdad es que quedé como segunda opción, que es Ajá. actualmente cubro programas ahí con ellos, ¿verdad? El chef que se quedó. Y entonces yo actualmente cubro los programas cuando el chef no está y demás, entonces me llaman o me contactan para poder ir a cubrir el programa. Pero fíjate que lo que me gustó mucho de los Aidas y por lo que yo dije que nunca iba a trabajar en restaurante es porque el tiempo te consume. O sea, tú estás ahí Sí. de sol a sol, ¿verdad? Y la diferencia en los Aidas es que yo tenía mi propio horario. O sea, yo podía llegar a trabajar 4 horas, 5 horas, 10 horas, Ok. pero yo me hacía mi horario. Entonces, Aida, yo siempre he sido bien entregada. Entonces, el dueño, Luis Pedro, la verdad es que él, mucho que agradecerle, mucho que deberle, él sabe que él es mi mentor. Y él es de las personas que si te ve que tú sos entregado y das, él también te tiende esa mano. Entonces, él me dio mucha oportunidad porque también estando dentro de los AIDAS, se me da la oportunidad de ser chef instructor de PCS Internacional, de la Academia de PCS. Entonces, yo Ajá. hacía 1000 cosas, ¿verdad? Yo estaba en el restaurante, hacía televisión nacional y también daba clases de instructor. Entonces, y claro, yo siempre velaba por la AIDA porque yo le decía, mira, me invitaron a un programa, pero yo voy a meter ahí el anuncio de los AIDAS, ¿verdad? Entonces Sí. era un canje, entonces él me daba mucha esa libertad, ¿verdad? Y así es como, pues, un poco de la carrera o de las oportunidades que la vida me ha brindado durante este tiempo y que es importante la preparación. Entonces, luego de trabajar en AIDA, pasaste a dar clases en PCS. Estaba en AIDA y daba Ah, clases en PCS. Ujú. ok.
No, Y, estando en AIDA el último año, me enfoco mucho en mi marca. Mira, todos ajá, los años atrás la gente es como, ¿y usted por qué no tiene su restaurante? ¿Usted por qué no sí, pone su restaurante? ¿Usted por qué no pone...? es una La pregunta verdad es que, clásica. ajá, pero la verdad es que nunca pondría un restaurante. Es Bueno, una vida incluso, muy cruel. ajá, incluso yo, que no soy chef, me preguntan que por qué no tengo restaurante. Entonces, Imagínate. sí, a todos te miran que cocinas un poquito y la pregunta es siempre, ¿por qué no tenés Poner tu tu restaurante. restaurante? Ajá, pero tú lo dices, realmente es muy, muy matado, pero para Sí. alguien que trabaja y ama la cocina, ¿qué es entonces lo que has decidido que llena ese espacio de tu vida? Ok. Mira, voy a conectar la compu que, ay, se me fue ahorita, se me apagó la luz. Dame un segundito. Ah, ok, muy bien. Creo que aquí tengo. Dame un segunditito. En lo que estás lista, voy a hacer un Sí, pequeño sí. anuncio para las personas que están escuchando este podcast. Les cuento que mañana, jueves 25 de diciembre, en Navidad, les va a llegar un correo a quienes están suscritos a mi newsletter y en ese correo les va a llegar un regalo. ¿Y cuál es el regalo? Se los voy a mostrar en este momento. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Screen. Ok. Pantalla completa y vamos compartiendo. Y para los que ven, tal vez, Ruth, ¿puedes ver si ya estás viendo Sí, lo veo. acá? Ah, muy bien. Dice 365 días de sabor y estrategias. El año pasado lancé este calendario que tiene por día una idea de qué publicar para que nunca te quedes sin ideas en tus redes sociales. Pero este año lo actualicé y lo pueden ver acá. Es mucho más, llamémosle, más directo para que sepas qué publicar cada día del año 2026. Y por cierto, que ya está incluido hasta fechas del mundial, para que no se te olviden, porque he visto como muchas personas a veces no saben ni cuándo comenzar a lanzar productos que tengan que ver con fechas importantes. Ven, aquí dice el 11 de junio inicia el mundial, el 19 de julio termina, hasta eso está incluido en este calendario. Este calendario es completamente gratis para todos los suscriptores de mi newsletter. Si hoy te suscribes, vas a recibirlo. Y si ya estás suscrito, hoy, 25 de diciembre, te llega a tu correo. Así que espero que el año 2026 sea de mucho provecho para vos y que disfrutes de publicar, tanto como cocinar o preparar bebidas o cafés, porque realmente es allí el escaparate en el que las personas y los clientes no solo te van a conocer, sino van a conectar contigo y con tu marca. Así que ahí está el calendario 365 días de sabor y estrategias. Lo puedes conseguir ya suscribiéndote en www.nosoychef.com y repito, si ya estás suscrito, está mañana 25 de diciembre en tu correo. Ahora sí, Ruth, ¿cómo estamos? Ah, bueno, perdón, ya. Se me pasó por alto total la batería y ahorita me avisas. No, No te bien, preocupes, percatada. aprovechamos ahí para hacer el anuncio. Súper. ¿En qué? ¿Cuál era la pregunta? Nos habíamos quedado en, para alguien que le encanta la cocina, pero no quiere tener su restaurante, ¿cómo llena ese espacio en el que no necesariamente quiere pasar sus fines de semana amarrado a un negocio como este? Ok. Mira, yo creo, te voy a dar, en mi caso, voy a hablar desde mi punto. A mí bueno, descubrí, esa sería la palabra, descubrí que a mí me gusta enseñar. Cada vez que yo sacaba un nuevo producto, por ejemplo, en los restaurantes, yo tenía que replicarle esto a todo el personal. Cuando yo soy instructor, descubrí que me apasiona enseñar, ¿verdad? Yo también le metí mucho auge a mi marca como tal, en el ámbito de enseñar. Entonces, Ajá. ojo acá porque dijiste no estar esclavizado a los fines de semana, pero eso no es, porque a mí también actualmente me toca trabajar los fines de semana. O sea, de hecho ayer yo estaba trabajando, un domingo. Me toca Ruth, yo de hecho levantarme. ayer estaba haciendo ese calendario. Exacto, entonces Ajá. realmente no es por el tiempo, no es por el tiempo que la vivís ahí 24/7, no es eso.
creo que no es el enfoque de muchos. En lo personal yo dije, no, o sea, lidiar con una cocina, con una atención al cliente, con que todas las bebidas vayan estándar, con que todos los platillos se vayan estándar, o sea, realmente es demasiado, demasiado, porque al final de cuentas no sos tú el que lo hace, son todas las personas que trabajan para ti o contigo. Entonces es enseñar realmente, ¿verdad? Es enseñar, pero realmente nunca fue mi enfoque un restaurante. O sea, es la verdad, nunca fue un enfoque mi restaurante. Y también descubrí que al final de cuentas lo mío era la repostería, porque me enfoqué mucho en la repostería. O sea, actualmente soy repostera. No me inclino tanto por la cocina, ¿verdad? Y entonces, yo me había quedado ahí un poquito respondiendo entre tu pregunta y en lo último que me quedé, es que el año pasado justamente, a finales, decidí meterle como más a mi marca. Yo he estado trabajando en mi marca ya hace un par de añitos atrás, pero decidí meterle un poquito más el enfoque. Y fíjate que yo no sé si voy a decir ahí un par de cosas con respecto a los restaurantes, pero lamentablemente dentro de las cocinas se vive algo muy mal, muy, muy mal. Y es que no tienen la manipulación de alimento que se debería de tener. Toda mi vida he peleado con eso, toda mi vida. O sea, yo entro a una cocina y es como, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y soy muy estricta. Perdón, solo para aclarar, las prácticas de manipulación de alimentos no son las ideales. Eso es lo que... Ok. Sí, las prácticas de manipulación no son las ideales. La gente lo sabe, sí. Todos tienen sus tarjetas, también. Pero lamentablemente vivimos en una cultura, lo que tú decías al inicio, que no es que se haya graduado de chef, y eso no tiene mucho que ver, pues, que si te graduaste o no te graduaste, pero por lo menos tal vez tenés un poquito más de conocimiento de todo esto. Entonces, la mayoría de los cocineros son empíricos. Entonces, por ser empíricos, nunca en su vida ni siquiera han tomado un curso de manipulación. Y entonces ahí nace la necesidad de mi marca también. La necesidad de mi marca nace en capacitar sobre las BPMs, la manipulación de alimentos a todos los restaurantes. Y aquí entra Majitos y Mary, que yo te la mencioné a un inicio, la de Tefratelli. Entonces, yo realmente conocí muchos restaurantes. Mira, yo estuve en hoteles 5 estrellas, estuve para mis prácticas en un hotel de 5 estrellas, que no lo voy a mencionar realmente, y estuve en muchos restaurantes. Y con esto no estoy diciendo que los restaurantes sean malos, ojo con esto, no son los restaurantes, lamentablemente son las personas que trabajamos en el ámbito de la gastronomía, no es el restaurante, son las personas. Y entonces, ¿cómo atacamos esto? ¿Verdad? Entonces yo me di cuenta de muchas cosas dentro de las cocinas y entonces empecé a ofrecer mi servicio. Tienen la buena manipulación de alimentos dentro de las cocinas, porque yo soy consumidor y yo soy cliente. Entonces, como cliente y consumidor, a mí sí me preocupa lo que sucede dentro de. O sea, mira, tú puedes ir al mejor restaurante del planeta, pero tú no sabes cómo están haciendo las cosas allá adentro. Tú puedes... ¿Podrías mencionar algún ejemplo de algo común que ocurre para conocerlo? Sí, por ejemplo, mira, algo muy básico, o sea, básico, pero es lo principal, el lavado de manos. El lavado de manos, la gente no está acostumbrada a lavarse las manos. Mira, ni siquiera en casa, pues, o sea, algo de lo que a mí risa me dio cuando entró la pandemia, porque todo el mundo con su alcoholito y, o sea, eso es de siempre. O sea, eso era desde siempre, no era, ay, es que entró la pandemia, un virus. No, mira, la gente se contagia de gripe, de todo, de lo que sea, por un lavado de manos. Porque obviamente el que está contagiado toca todo, ¿verdad? Entonces tú vienes y agarras la misma puerta, agarras el mismo grifo, agarras cualquier cosa. Y entonces luego vas, consumes tus alimentos con tus manos. O te tocas los ojos o la boca, lo que sea. Entonces, un lavado de manos es tan importante y vital que es la única regla que está especificada en la RTCA, que son las normativas de reglamento centroamericano. Entonces,
es la única norma. O sea, el reglamento centroamericano te dice miles de cosas lo que tenés que hacer para abrir un restaurante. Te dice, Ajá. tu personal tiene que ir bañado, tu personal tiene que ser capacitado por lo menos 2 veces al año, tenés Sí. que tener tantas ventanas, tenés que tener tantos sanitarios para los clientes, tantos para tus colaboradores. Te dice todo, es un manual. Pero es el manual que tiene la única regla con numeradas, de la A a la F, creo que está, que es el lavado de manos. Es la única regla que te dice cómo hacerlo. Te dice todo lo que tienes que hacer, pero no te dice cómo. Solo el lavado de manos te dice cómo hacerlo. Entonces, imagínate la importancia. Entonces, de ahí nace la necesidad de mi marca. Y muchas cosas. Mira, y uno lo hace inconscientemente. No te estoy diciendo, aquí estás hablando con alguien perfecta. Jamás. No te estoy diciendo eso porque a uno también se le va la onda, pues. Pero sí es de mucho control. Y Ruth, ¿cómo te ha ido con este emprendimiento? Porque también supongo que hay muchas personas que no les gusta que les digan cómo hacer las cosas. Sí, pero sí saben. Fíjate que tal vez no les gusta, pero sí saben que hay una necesidad dentro de los restaurantes. Porque, como te decía, mira, a mí Majo me dio la oportunidad de capacitar a todos los de Fratellis. Yo capacité a 400 cocineros y gerentes y capitanes de Fratelli en este ámbito. Porque también es importante, por ejemplo, mira, un error tan común en todos los restaurantes, no te digo en uno, en todos, que el mesero, recordemos que está agarrando platos de Raimundo y Medio Mundo, y de Sí. repente tú lo miras puliendo tus tenedores los mismos que otro cliente va a llegar y se va a meter esos tenedores a la boca. Con las manos llenas de De- todos los platos sucios que recogió. te imagino tipo Gordon Ramsay en este programa de Nightmare Kitchen, diciendo así como Mira. agarrando una rata, levantándole diciendo, esto no puede estar acá. Sí, mira, yo me volví muy estricta. Mi equipo de trabajo lo sabe, mis chicos lo saben y ellos actualmente me agradecen mucho y me dicen, chef, usted era, a la verdad, tenía muchas cosas que estábamos en contra, pero no sabe lo que, o sea, me escriben actualmente, me dicen, hay muchos que me dicen, mire, chef, usted me inspira, chef, de verdad, gracias por tal cosa. Y eso, de verdad, eso no te imaginas cuánto llena. El inspirar, cuando tú inspiras a alguien, ahí está, ya no hay más que hacer, ya no hay más que hacer. Y eso de eso se debería tratar la vida. Sí, y Ruth, Entonces, he visto tus historias en Instagram y vi que hiciste unos pasteles recientemente. Creo que vi uno de Stranger Things. ajá. Pero dime, o sea, aparte de esto, también sigues haciendo repostería. Ah, sí, entonces, fíjate que yo me salgo de AIDA y como mi marca ya venía desde hace un año un poquito más impulso, yo venía con las capacitaciones, venía con la repostería también, que es algo que a mí me encanta. Entonces, en agosto de este año, yo doy las gracias en AIDA. Dije hasta aquí, ya no puedo seguir porque necesito abrir mi propia marca, necesito enfocarme en mí. Trabajamos de la mano con mi jefe, que es Luis Pedro Iberi, en Ok. cuestión de eventos. Realmente yo quería extender un área de eventos de AIDA a través de mi marca. Y eso todavía tenemos ahí algo enlazado, ¿verdad? Ok. Entonces eran los eventos. Mi marca, la persona que me creó mi logo fue la que me dijo, mira, es que tú tenés mucho, o sea, puedes abarcar muchas cosas. Puedes abarcar los eventos, puedes abarcar las capacitaciones, puedes abarcar los cursos, puedes abarcar la repostería. Tenés mucho para abarcar. Entonces podemos hacer tu marca referido a eso, ¿verdad? Entonces dije, ok, me parece, excelente. Entonces yo tengo ahí, digamos, la extensión de eventos. Bueno, doy las gracias en AIDA y me dedico a full a mi marca. Y entonces abro mi academia. Abrí mi academia en el mes de noviembre. Bueno, asesoré también una nueva marca que va a salir el otro año. También le creé las recetas, le hice los recetarios, los postres, hicimos pruebas y demás. Estuve 2 meses, estuve en octubre, noviembre, no sé, agosto, septiembre, octubre estuve con ellos. Septiembre, octubre, y en noviembre abro yo mi academia. Muy Entonces, abro mi academia aquí en mi colonia y doy los cursos para niños de vacaciones. Entonces, mi academia es inspirada en la academia PCS.
yo hablé con Jaime Bustamante, que es el dueño de las academias de PCC. Le dije, mire, mi academia está inspirada en la suya, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la oportunidad que me dio en su momento. Y, Ok. quiero hablarle de frente. Mira, siempre me he caracterizado por prefiero un rato colorado Ajá. que piensen que yo soy, no sé. Entonces, le hice saber a él, ¿verdad? Que estaba mi academia inspirada. Entonces me dice, bueno, está bien, pero que no se inspire tanto. Me dice, ay, yo no se preocupe. O sea, realmente es mucho más. Realmente mi academia es mucho más. Entonces, bueno, ok, de acuerdo, me dijo. Súper profesional todo, excelente, ¿verdad? Entonces, doy los cursos de vacaciones para niños ahorita todo en noviembre. Lo doy en mi colonia y me veo en la necesidad, literalmente, de abrir ya, digamos, mi nuevo lugar. Y Ok. entonces ya abro un lugar, que es donde lo tengo actualmente, y es donde doy cursos para personas adultas, el curso de vacaciones para los niños. Ahí tengo mi taller de repostería, en donde yo hago los pasteles personalizados de... Pues si tú me pides un pastel, mira, quiero un pastel de cualquier cosa, pues yo te lo hago, ¿verdad? Pedidos ahorita para diciembre, y voy a entregar pedidos de pierna, y de complementos para la cena Navidad y para el 31. Entonces realmente mi academia se extiende a todo esto. Muy bien. Para que quienes estén interesados, ¿cuáles son, llamémosle, los cursos o los temas que abarcas desde la academia? Ok, doy cursos de, obviamente, repostería. Doy también, ahorita en enero estoy viendo, todavía lo estoy evaluando si abro un módulo para formación de reposteros. Que es una formación de 3 meses aproximadamente, en donde pues vas a aprender masas de airadas, masas pesadas y muchas cosas más, ¿verdad? Pero también doy cursos libres como tal. Por ejemplo, tú un día quieres llegar y quieres hacer, ahorita en diciembre, por ejemplo, di un taller de trenzas rellenas, una salada, una dulce, también talleres navideños en donde tú aprendes a preparar tu pavo, tu pierna, y entonces ya lo puedes hacer en casa, replicar cualquier otro día. Cursos también de pizza artesanales, cursos de panadería, cursos de pavlovas, ¿verdad? Es un postre muy hermoso, de verdad, riquísimo, que casi no lo venden, pero es delicioso, es espectacular. Entonces los cursos libres, por así decirte, duran 3 horas en el taller. Tú pagas tu clase, tienes la clase personalizada conmigo, haces el paso a paso de toda tu receta, te doy todos los ingredientes y al finalizar tú te llevas lo que cocinas y te entrego tu diploma. Entonces, Muy bien. esos son los cursos, ¿verdad? Esos son los cursos de cocina. Ahorita, diciembre como tal, a partir del 15, pues obviamente lo cerré porque ahorita estoy enfocada en los pedidos, porque entonces ya me hicieron pedidos, Sí. por ejemplo, de galletas, me hicieron pedidos de los pasteles, los pedidos ahorita de las piernas. Entonces ahorita, y también la gente que está en sus compras, está en el tráfico, está en otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero en enero esto pretendo seguir haciendo los cursos y, por supuesto, pedidos individuales. Bueno, Ruth, a mí me alegra mucho haber escuchado toda tu trayectoria. Estoy seguro que fue resumida, pero realmente ese cambio de sentir que en un momento ya no tenías nada y de repente ahora tienes muchas cosas propias y un reconocimiento, sobre todo de las personas con las que has trabajado. Es decir, que ellos hayan confiado en ti para hacer cosas tan grandes como, mira, ya no solo vas a trabajar en cocina, sino que vas a ayudarme a poner un nuevo restaurante. Me parece súper valioso. Y esa es una de las razones por las que yo quería concluir el año con esta historia que me comentaste, porque para aquellos que el día de hoy, que es, bueno, cuando sale este restaurante, este episodio, cuando sale este episodio es 24 de diciembre y tal vez están tronando los dedos porque dicen, bueno, ya viene el otro año, ¿qué voy a hacer? Es decir, inspira mucho, inspira mucho. Yo también me quedé sin trabajo por la pandemia. Yo trabajaba en una radio. Y bueno, ahora tengo un podcast, publiqué 2 libros este año, tengo mi propia cerveza, es decir, sí se puede. Lo que sí me parece muy valioso también es que hay que tener paciencia y hay que ser perseverantes. Y hay historias como la tuya que están
en estos podcasts. Tú mencionaste algunos nombres y quisiera, para aquellos que no los han escuchado, si quieren escuchar la historia de Fabiola Pereira, es el número 78. Aguayo, me parece que aquel está en el número 45. Mircini, para quienes quieran conocer un poco más de ella en este mismo podcast, ella está en el número 23. Es decir, hay muchas historias inspiradoras y que pueden ser parte de lo que vas a construir el día de mañana, así como estoy seguro que para muchos la historia, tu historia, Ruth, también va a dar muy buenos resultados. Así que para concluir, Ruth, aparte de agradecerte, me gustarían dos cosas. Primero, preguntarte si tu historia pudiera ser el regalo para alguien que hoy se siente frustrado o perdido en este camino. ¿Qué le dirías como mensaje final? Ajá. Bueno, muchas gracias, Ruth. Yo cierro con preguntarte qué vas a cenar en Navidad. Te pregunto porque, mira, me llamó mucho la atención cuando mencionaste la historia de las tres lasañas. Yo espero el día en la víspera de Navidad, comer una lasaña vegana de hongos y cale, con pesto de rúcula y nueces. Solo que no he conseguido la rúcula, ni tampoco la salsa, no, la leche de soya para hacer la salsa bechamel. Pero espero conseguirlos, o si no, sustitutos. Pero esa es mi cena de Navidad. Así que a ver qué tal sale. Pero me recordó la historia. Así que, ¿qué vas a cenar tú? Ajá. Mm. Qué bueno, pues me alegro mucho. Espero que pases feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Muchas gracias por haber participado en No Soy Chef y espero que podamos conocernos pronto en persona. Ok, bienvenidos entonces. Nos vemos. Pasa feliz día.